Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora a Nelson Erazo, él es presidente del Frente Popular. Muy buenas noches, señor Erazo, le saluda María del Carmen Álvarez, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Muy buenas noches, María del Carmen, muchas gracias por la invitación, un gusto como siempre. Gracias a usted nuevamente. Cuéntenos cuál es la agenda que manejan ustedes para salir a las calles y manifestarse en contra del gobierno. Mire, es evidente de que la situación que hoy vive el país es una situación muy complicada como consecuencia de una falta de políticas sociales que garanticen los derechos de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres, de los distintos sectores sociales. Políticas que han significado el crecimiento de la pobreza y al mismo tiempo el crecimiento del desempleo. Políticas que ha establecido el gobierno nacional que han significado también el hecho de la falta de garantías para los trabajadores poder desarrollar sus labores de manera adecuada en cada uno de los puestos de trabajo. Pero adicionalmente, frente a las amenazas continuas del gobierno nacional de tratar de imponer una política de privatizaciones en nuestro país, que incluso luego de que fuera negada la ley de oportunidades o lo que ellos llamaban la ley de inversiones, establece ahora mecanismos que pueden ser establecidos mediante decretos presidenciales, las políticas de privatizaciones por parte del presidente de la República. Evidentemente que ante ese tipo de cosas y ante la falta de acuerdos en las acciones que el gobierno viene desarrollando en contra de los distintos sectores, ha establecido el hecho de que este 1 de mayo se establezca una jornada de movilización en todo el país en donde demandemos que se garanticen los derechos individuales y colectivos de los y las ecuatorianos. Esta es la marcha que tienen más cercana, la del 1 de mayo, pero conocemos que no solamente van a estar ustedes, también lo van a hacer en conjunto con otras organizaciones sociales. El día de hoy y en días anteriores hemos venido conversando conjuntamente con el Frente Unitario de Trabajadores, al igual que otros sectores importantes que han sido vulnerados sus derechos, como en el caso de los sectores de los médicos, que pasaron de ser los héroes sin capa a parte del ejército de desocupados como consecuencia de los despidos que hoy se desarrollan en medio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en el área de salud en general. Pero adicionalmente a esto, las acciones no están, mi estimada María del Carmen, solamente en el hecho de lo que será la jornada del 1 de mayo. También las acciones iniciarán el 28 de abril con las movilizaciones del Magisterio Nacional, quien demanda el hecho de que el gobierno nacional cumpla con lo establecido por la Corte Constitucional, que es la reparación de derechos al Magisterio Nacional y en este caso la equiparación salarial. ¿Y ustedes se van a unir a estas movilizaciones del 28 de abril también? Evidentemente el Frente Popular, como una de las organizaciones que aglutina a la Unión Nacional de Educadores y a otras organizaciones del sector educativo, vamos a estar presentes en esta jornada de movilización el 28 de abril en todo el país. Pero esta jornada no solamente es por el tema de la equiparación salarial, en lo fundamental tiene que ver con el hecho de demandar del gobierno nacional que entregue los recursos necesarios para el sistema educativo. Hoy podemos ver cómo los establecimientos educativos en el sector de la costa están deteriorados y sin embargo de eso lo que se hizo es recortar el presupuesto para el sector de la educación. Por lo tanto es necesario establecer acciones que determinen el hecho de que el gobierno nacional cumpla con lo que establece la Constitución y cumpla con el pago que corresponde para la educación en este caso. Ahora, señor Erazo, ¿ustedes han mantenido alguna reunión con el gobierno? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no ha trascendido? ¿Por qué no han llegado a un acuerdo? Mire, cuando tenemos posiciones que no buscan resolver los problemas por parte del gobierno nacional, sino que lo que buscan es seguir impulsando el deterioro de las condiciones de los trabajadores, evidentemente que no pueden haber acuerdos. En el caso de la mesa del trabajo, el gobierno nacional no busca resolver el problema del desempleo como nos ha venido señalando. Lo que busca es precarizar las condiciones de los trabajadores. Tanto es así que fíjese usted, en el escenario de discusión, en ninguno de los momentos el gobierno nacional ha planteado una política de cómo van a generar empleo.
sino que se han dedicado a señalar que es necesario, por ejemplo, establecer que los trabajadores para hacer un sindicato ya no lo hagan con 30 trabajadores, sino con 50. Lo que nos dicen ahora es que se requiere jornadas de trabajo establecidas a la jornada parcial, pero sin los recargos que la ley determina. Es decir, lo que quieren es abaratar la mano de obra, no buscan generar nuevas plazas de trabajo. Y eso ha provocado que cientos y miles de jóvenes que han salido de las universidades hoy no puedan tener acceso, ¿no es cierto?, a una plaza de trabajo. No puede ser posible que casos como lo que hoy está aconteciendo en la ciudad de Quito, por ejemplo, en donde para 20 puestos, en el caso de el centro comercial El Coral, existían más de 3,000 personas entregando una carpeta. Eso evidencia efectivamente el hecho de que las acciones implementadas por el gobierno y el sector empresarial no apuntan a resolver el problema del desempleo, sino que lo que buscan es generar simplemente una mano de obra barata y para eso sobreexplotar esa mano de obra. ¿Usted considera entonces que no hay realmente voluntad política en este diálogo para poder finalmente llegar a un acuerdo, revisar los puntos más importantes de desacuerdo que puedan haber con algunas organizaciones sociales como la suya? Cuando el gobierno nacional establece mecanismos que no resuelven y no garantizan el acceso al empleo, evidentemente lo que se está estableciendo son hechos de afectación a la mano de obra. Eso evidentemente lo que provoca es mayor desempleo, mayor pobreza y mayor miseria. Y en ese caso es que los distintos sectores sociales vamos a estar movilizados para determinar que el gobierno cumpla con las políticas sociales que signifiquen generar una mejor plaza de trabajo. Ahora, finalmente, usted lo mencionaba hace un momento, finalmente la ley de inversiones, que es algo a lo que ustedes se oponían, de hecho marcharon el día anterior a su debate en la Asamblea Nacional, no pasó y fue archivado este proyecto. Pero ¿no le parece que mientras menos oportunidades de inversión existan en nuestro país, mientras menos beneficios se pueda dar de alguna manera a las empresas, pues obviamente, como funciona como un círculo vicioso, menos oportunidades de trabajo, menos plazas de empleo van a haber disponibles? Ya es momento tal vez de que pensemos en los ecuatorianos que no tienen trabajo, los ecuatorianos que no pueden acceder, aunque sea a un trabajo de alguna manera formal, y ellos son la mayoría. A ver, quienes no tienen esa visión, evidentemente que es del sector empresarial. ¿Y por qué señalamos esto? Fíjese usted, mientras los empresarios en el año 2021 obtuvieron ventas por más de 10,000 millones de dólares, que arrojaron utilidades por más de 6,000 millones de dólares a los empresarios, ocurre en cambio que los trabajadores no alcanzan a cubrir con su salario ni siquiera el 60% del costo de la canasta familiar. Lo que deberían decirnos los empresarios es a dónde van esos recursos de las ventas que se realiza en cada una de las empresas y esas utilidades. Evidentemente que a donde van son a los paraísos fiscales, porque los empresarios no invierten en nuestro propio país, no invierten en los y las ecuatorianas. Los únicos que invertimos en nuestro país, evidentemente, somos los trabajadores. Pues nuestros recursos no van a paraísos fiscales, sino que compramos en el mercado nacional. Y eso evidencia el hecho, efectivamente, de que son estos sectores, tanto el gobierno como los empresarios, los que no entienden que para generar empleo es necesario garantizar un trabajo digno, en donde se establezcan modalidades de trabajo, pero con derechos plenos. Eso es lo que nosotros hemos planteado. En ningún momento nos hemos opuesto a la generación de empleo. Lo que decimos es que no puede ese discurso basarse de que como hay cerca de 6 millones de ecuatorianos sin trabajo, entonces precaricemos las condiciones de esos trabajadores o de los actuales. Evidentemente que hay dos posiciones distintas y en ese marco el gobierno nacional no ha atinado a dar respuestas a las necesidades que hemos planteado. Es más, en las mesas de diálogo, nosotros les hemos planteado 5 aspectos con los cuales puede generarse empleo. Y tiene que ver con 5 sectores de la economía. Uno de ellos es el tema de la construcción, tiene que ver con el tema del comercio, tiene que ver con el turismo, tiene que ver con sectores también del campo, y el otro sector importante también tiene que ser evidentemente el sector de la salud y de la educación. Sin embargo, ninguna de esas propuestas que nosotros hemos planteado, cómo generar plazas de trabajo, el gobierno nacional las ha acogido.
Y también ustedes están de acuerdo en que hayan, eso sí, reformas, obviamente, al Código de Trabajo. Están abiertos a que se llegue a de alguna manera a revisar esto, es decir, que no sigamos con un Código de Trabajo obsoleto de cierta forma, pero que, como usted bien lo dice, pues se respeten los derechos de los trabajadores. A ver, el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular presentamos una propuesta de un nuevo Código del Trabajo, porque no es necesario medidas parches que signifiquen simplemente tapar un hueco y generar otro. Necesitamos un nuevo Código del Trabajo que sea ágil, dinámico, pero sobre todo que garantice al más débil de la relación laboral, que son los trabajadores. Y en ese escenario es que hemos planteado que este nuevo Código del Trabajo debe sintonizarse con lo que establece la actual Constitución y también establecen los convenios internacionales. Evidentemente, eso es una posición distinta a lo que el gobierno nos ha ofrecido. Fíjese usted, mientras nos dicen, por ejemplo, de que la ley de oportunidades es para los emprendedores que están con las charolas, que venden los caramelos a 20 centavos, no puede ser posible que se considere eso una plaza de trabajo. Evidentemente que eso es precario. Nosotros hemos planteado lo necesario invertir en áreas importantes y por eso es importante que se apruebe, por ejemplo, la ley de vivienda que aprobó la Asamblea Legislativa y sin embargo el gobierno nacional vetó en algunas partes. Pero ¿por qué digo que era necesario eso? Porque evidentemente eso iba a reactivar la economía en el sector de la construcción. Es necesario también establecer mecanismos que signifiquen que los trabajadores puedan tener un salario que les permita vivir con dignidad para mejorar su economía y para que mejore la productividad sobre la base del consumo. Pero cuando usted ve un sector empresarial que establece, por ejemplo, de que es necesario generar las jornadas a tiempo parcial, sin el derecho, ¿no es cierto?, a horas extraordinarias o los sobresueldos por la jornada nocturna, cosas de esa naturaleza que hoy quieren eliminarlo, lo que usted está evidenciando es el hecho de que los empresarios están tratando de asegurar sus ganancias sin importarles la vida de los trabajadores. Pero lo que se hace un poco también es, como se lo maneja también en otros códigos a nivel internacional, en otras leyes laborales, es adecuar un poco los horarios a las necesidades de las empresas. Es decir, usted puede utilizar sus horas de trabajo con todos los beneficios de ley en el horario en el que llega a un acuerdo con el trabajador. ¿Por qué no va a ser justo eso para ambas partes? Si es un acuerdo de los dos. Mire, ¿qué es lo que ha arrojado ese elemento que usted me acaba de plantear? Nos dijeron que el caso de los acuerdos entre las partes iban a resolver los problemas del desempleo y los problemas de los despidos de los trabajadores en medio de la crisis de salud que pasamos en medio de la pandemia. Sin embargo, trabajador que no aceptaba lo que el empleador decía simplemente era despedido. Por eso se provocó 1.200.000 trabajadores despedidos en el año 2020 y luego también la continuidad en el año 2021. Trabajador que no aceptaba que le reduzcan el salario, evidentemente era rápidamente despedido. Y ha provocado eso una precariedad en los trabajadores que se quedaron y por otro lado generó mayor desempleo y también mayor pobreza. Yo recuerdo, hace algún tiempo atrás nos decía el gobierno nacional en ese entonces del hoy prófugo Rafael Correa, nos decía también que el código era un código obsoleto, que había que sacar los derechos de los trabajadores porque era un código anacrónico. ¿Qué es lo que quería acabar el correísmo en ese momento? Lo que hoy está diciendo el presidente Lasso, acabar con las horas extraordinarias, suplementarias, los ingresos por el 13º, el 14º, eso es lo anacrónico. Ellos no están viendo el tema que es el tema de la garantía del derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, porque lo que quieren eliminar es lo que a ellos les produce un beneficio para los trabajadores, porque ellos lo ven como un gasto, no como una inversión. Entonces, evidentemente, bajo esas dos lógicas, que es el mejorar la calidad de vida de los trabajadores o empeorar la calidad de vida de los obreros, hay dos cuestiones antagónicas, dos contradicciones tan fuertes que si el gobierno nacional no adopta medidas, evidentemente el perjudicado será el trabajador.
Bueno, lamentablemente por una cuestión de tiempo debemos cerrar esta entrevista. Recordamos, como siempre, que movilizarse es un derecho que está previsto en la Constitución para todos los ciudadanos. Sin embargo, también recordamos que debe realizarse dentro de un marco pacífico, sin que afecte los derechos pues de otros ciudadanos ni tampoco los bienes de propiedad pública, porque de ser así, pues se convierte en un delito, tal como se cumple lo dispuesto en la Constitución. Debe observarse también lo que establece el Código Penal en nuestro país. Esperamos pues que se dé estas marchas que se van a dar. Usted nos había comentado la del 28 de abril y posteriormente la del 1 de mayo, que son las que están previstas hasta el momento, pues de esa forma, de forma pacífica, expresando pues las demandas que se tienen ante el gobierno para que sean escuchadas. Le quiero agradecer. Evidentemente que los trabajadores vamos a realizar nuestras movilizaciones en el escenario constitucional y vamos a hacerlo de manera como nos corresponde, garantizando el derecho de movilidad del resto de personas. Estas acciones del 1 de mayo se van a desarrollar en todo el país a partir de las 8:30 de la mañana y estarán presentes tanto trabajadores, jóvenes, mujeres, hombres y mujeres de nuestro país que hoy buscan la necesidad de un cambio en beneficio de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Y de varias organizaciones sociales. Le quiero agradecer nuevamente a Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias, muy amable. A usted, muy buenas noches.